Las personas que ayudan a otras personas a brillar saben que hay espacio para todos. Mayo, mes de la patria, preparemos escarapelas o banderitas con nuestros colores patrios. Mayo, también el mes en que agasajamos y honramos a nuestra madre. Hoy trabajamos con guaraní ñe'ẽ, mbo'epy, tero, sustantivo. Techaukaha, aipuru porã, ahaikuévo tero, aikuaa, terokuéra ñemohenda. Hoy vamos a estar hablando del sustantivo, vamos a estar escribiendo correctamente palabras y vamos a utilizar correctamente los sustantivos y sus clasificaciones. Aikuaa hag̃ua, tero, sustantivo. Con el sustantivo nombramos a personas, animales y cosas. Todo lo que nombramos es sustantivo. Ahora, terokuéra ñemohenda. Vamos a clasificar. ¿Se acuerdan que en castellano también teníamos sustantivo, que es persona, animal o cosa, y su clasificación era en propio y común? Propio, los nombres de las personas, y común, cualquier cosa. Ahora vamos a ver en guaraní. Su primera clasificación dice ipu'andurupi, por su fonética. Por su fonética. Yuruguá, que son los sustantivos orales, son aquellos sustantivos que no tienen ni una sola letra nasal. Ejemplo, caraí, yaguá, guarajü. Y la otra clasificación es tingua, nasales. Son aquellos sustantivos que tienen, aunque sea una letra nasal. Ejemplos, cuñacaraí, baracayá, buyá. Segunda clasificación, je'isebarupi, por su significado. Anduba, que son los sustantivos concretos. Concreto es todo lo que yo puedo tocar. Son aquellos sustantivos que nombran seres con existencia real o lo que así nos lo imaginamos, dice. Tiene que ver con lo que yo puedo tocar. Ejemplo, peyujá, ventilador, dice. Apykahaí, pupitre, kysé. Andu'ýva, abstractos, son aquellos sustantivos que no se pueden tocar o no se pueden palpar. Ejemplo, po'a, suerte, by'a, alegría, py'aguapy, paz. Abstracto viene a ser todo aquello que se puede sentir pero no se puede tocar. Yo no puedo ir y tocar la alegría o yo no puedo comprar la paz. Entonces son sustantivos abstractos. Su tercera clasificación son jupytyhárupi, por su extensión. Allí, recordemos, en castellano era propio y común, y en guaraní también tenemos. En guaraní, terote'e es sustantivo propio, son aquellos que nombran o se nombran las personas, los lugares y los nombres de los animales. Siempre se escriben con mayúscula. Mario, González, Paraná. Caguazú, Capucú, todos los nombres. Y la otra clasificación es teroreí, que son los sustantivos comunes. Son aquellos con los que se designan a personas, animales o cosas. Ejemplo, cuñacaraí, baracayá, yvoty. Ko'ãngahe'i amba apoche añomi, tembiaporã. Desde tembiaporã se copia en el cuaderno. No hace falta copiar la información. Dice el primer ejercicio. Ajaí tero ombojéraba. Escribo sustantivos que nombran a personas, animales o cosas. ¿Qué puedo poner en persona? Puedo poner caraí, cuñacaraí, caló. Mumba, puedo poner en baracayá, yaguá. Ba'e, puedo poner kysé, puedo poner oga. Y catua veíamos y peteí, cambuchí. Ejercicio 2. Amohendá con atero je'isévarupi.
Clasifico estos sustantivos según su significado. Tengo una lista de palabras y tengo tero anduva, que es sustantivo concreto, y tero anduva, que es sustantivo abstracto. Y las palabras son boweja, que es borrador, cuimbe, ñembuasí, tesai, tahui, boraujú, mita. Voy a clasificarlos allí. Ejercicio 3. Ayapoñe eyoayu con atero rejeve. Voy a hacer oraciones de estas palabras. V'a, v'a'ın, po'a. Ejercicio 4. Ajai potero yuruá, potero tingua. Escribo 5 sustantivos orales y 5 sustantivos nasales. Puedo usar mi diccionario. Recordemos que para que sea un sustantivo oral no debe de tener ni una sola letra nasal. Para eso vamos a fijarnos un poco otra vez en las consonantes nasales que una vez hicimos y las vocales que las reconocemos por su acento nasal, que es igual al de la ñ. El 5 dice amongora umitero tingua. Encierro en círculo los sustantivos nasales. Acá me voy a fijar en cada palabra. Y si la palabra tiene una letra que sea nasal o el acento nasal, directamente ya la palabra es nasal también. El ejercicio 6 dice, ajai potero anduva, japotero anduva. Voy a escribir 5 sustantivos concretos y 5 sustantivos abstractos. Puedo utilizar el diccionario sin problema.